legislativos. Una nueva intervención en esta comisión general. El tema que me trae hoy acá es el de la temporalidad, porque lo que vemos en la literatura es muy simple. Mientras más tardía es la terminación de un embarazo, de manera inducida, provocada, mayores son los riesgos que se presentan. La temporalidad lo que está buscando es simplemente disminuir los eventos adversos, la morbimortalidad en las mujeres, pero todos sabemos que el feto siempre va a morir. De tal manera que la temporalidad es algo para la mujer. La estadística muestra muchas cosas. Los eventos adversos indudablemente siempre serán menores en el primer trimestre y se van duplicando en la medida que las semanas, después de la semana 12 de gestación, van aumentando. La infección, el sangrado, las complicaciones por los curetajes, acá en Colombia todo embarazo por encima de 12 semanas que se haya terminado con el uso de misoprostol, mifepristona, debe hacerse curetaje. Y el curetaje tiene sus riesgos. Entonces uno ve como, no, hagámoslo en casa. Hay unos riesgos. El misoprostol y la mifepristona tienen unos eventos adversos que no necesariamente pueden ser manejados en la casa, y más si no sabemos si esta mujer tiene o no comorbilidades para mandarla tranquilamente allá. Incluso la Flaxo dice que por debajo de los 10 semanas se podría hacer ambulatorio, manejo en casa, siempre y cuando la paciente no presente ninguna comorbilidad. Y no por ser temprano está exento de complicaciones más severas. Todos los que hemos trabajado en servicios de ginecobstetricia, yo llevo más de 38 años de experiencia en esto, he sido profesor universitario en Bogotá y en Medellín, hemos visto cosas dramáticas, terribles, que uno dice esto no debería pasar, pero hay que atenderlas. Que una mujer con un embarazo del primer trimestre no se muere, sí se puede morir. Le hacen un legrado, manos de inexpertas, incluso en experticia. Puede haber perforación uterina, lesiones de órganos y una mortalidad que sí es muy baja, 0,1 por 100.000 procedimientos. Uno dice, pero pues 0,1 por 100.000, pero cuando es 1 es el 100%. Para esa familia va a ser una pérdida irreparable. Entonces, ¿qué es necesario? Que estas mujeres sean evaluadas por un ginecólogo y se pidan los exámenes básicos, entre ellos la hemoclasificación, para evitar a posterior una isoinmunización RH y un futuro obstétrico más deteriorado. La ecografía, como decía el doctor Miranda, para saber qué edad gestacional estamos tratando y poderle decir ya en el consentimiento informado a esta paciente cuáles pueden ser los riesgos inmediatos. Ya mencionamos algunos: sangrado, infección, perforaciones uterinas, ¿cierto?, muerte, y los mediatos y tardíos. Es decir, cuando hacemos un aborto provocado, estamos proponiendo en el tiempo unas iatrogenias que ya están establecidas en la literatura. La doctora de Perú decía que no había ningún problema mental. Sí hay, no pretendamos tapar el sol con las manos. Los problemas a futuro van apareciendo y todos los vamos viendo. Todos hemos tenido pacientes con dolor pélvico, con infertilidad, con una serie de situaciones, y que al ir hilvanando un poco más y con más confianza de la paciente, vamos llegando a procesos o procedimientos como el aborto que se infectaron. Entonces, la mujer debe saber esto. Ella debe saber a qué se expone, dónde se va a exponer. Yo creo que no es lo mismo en un centro de salud perdido en la Amazonia o en la serranía del Ecuador, que un médico general, haciendo su año de servicio social obligatorio, emprenda estas actividades. Eso sería negligencia por parte de él. Condenarlo a él a un futuro, a una futura demanda por mala práctica. Entonces, ¿qué
¿Qué sigue a un consentimiento informado, claro, concreto, veraz, sin terminología médica, porque no nos van a entender, pero en el que no minimizamos, pero tampoco maximizamos lo que puede ocurrirle a esa paciente? Eso es un error muy grande. No te va a pasar nada. No, eso es un abortico. Eso es un fetico, ¿no? Pensamos que con usar el diminutivo ya estamos quitando todos los problemas a futuro en esta paciente. Ahora bien, el verdadero objetor que puede estar ahí en ese médico, ¿no?, tiene todo el derecho y todo el deber, ¿sí?, de no negar la información, 1. 2, procura que esta información sea completa, lo más completa posible. Tampoco interfiere en la autonomía, en la decisión autónoma de esa mujer. No tiene por qué hacerlo. No ejerce ningún tipo de paternalismo, ni débil ni fuerte. No le hace daño y tampoco obstaculiza el servicio. Es decir, no estoy de acuerdo y remite a otra institución donde le hagan el aborto. Que es el único médico en 100 kilómetros a la redonda y es una urgencia. Las urgencias obstétricas están muy claramente establecidas. Un aborto por un embarazo seguido de embarazo que siguió una violación no es una urgencia. Y no le puedo llamar aborto terapéutico a esto porque no está curando nada. Antes, al contrario, puede ser causa de iatrogenias a futuro. Le ponemos terapéutico como para adornarlo algo de medicina y eso no es así. No estamos curando nada. Las urgencias obstétricas están claramente establecidas y cuando se actúa bajo una urgencia obstétrica verdadera, no simulada o deseada, lo que estamos haciendo es rigiéndonos a una buena práctica médica. Hay unas indicaciones precisas en las que no podemos hablar de aborto provocado. Ahora bien, ese objetor también dice, tengo una ciencia, tengo un conocimiento que hace que yo no esté de acuerdo y no lo haga. Y no me pueden obligar porque no puede un derecho de alguien estar por encima también de mis derechos. Y además tengo el deber de hacerlo para proteger mi integridad moral, para proteger a futuro el desarrollo de mi personalidad. Y no pensar unos años después, caramba, a mí me pagaban por privarle la existencia a alguien. Y eso tiene también otros nombres. El aborto es muy violento, la violación es muy violenta. Entramos en unas espirales de violencia inauditos contra la mujer y contra la sociedad, contra nosotros mismos. ¿Qué pasa con los médicos que hacen abortos continuamente? ¿Cómo es su conciencia a lo largo del tiempo? ¿Duermen tranquilos? Con el tiempo algunos no. Entonces también tenemos que proteger al sanitario, al personal médico y no médico que trabaja en entidades en las que se pueden hacer abortos. Aquí en Colombia, el sistema de salud permite que la empresa prestadora de salud, la EPS, usted no está de acuerdo, simplemente remite a esa EPS y ya tiene sus clínicas en donde hacen los abortos. De hecho, ya no hay conflictos porque mandaron a una clínica tal y no la recibieron y la mandaron a otra y no la recibieron. No, ya eso está muy, muy claramente establecido. De tal manera que la temporalidad va en beneficio de la mujer y naturalmente en detrimento del feto. A más temprana la interrupción, ojalá, pues no estoy de acuerdo con el aborto, pero uno dice, bueno, pues evitemos cosas peores, menos de 10, 12 semanas. No metamos la palabra de mal menor, porque nunca la pérdida de un ser humano va a ser un mal menor. Pero en gracia a la discusión sería esta un tiempo prudencial. Algunos hablan de 14 semanas. 20, 22 semanas ya son palabras mayores y los ginecólogos lo sabemos. Que el médico sea claro en las cosas y sobre todo le den a la paciente cuando sale una guía
de cómo debe sentirse y le estén llamando con frecuencia a preguntarle cómo sigue y tenga un acompañamiento de trabajo social o psicológico para esto. Porque lo más probable que suceda, lo más probable es que esta mujer, después de una llamadita, sea abandonada. En 2 años el violador vuelve a ser de las suyas y tiene otro hijo. Entonces estamos matando gente para una urgencia que nos la creamos y descuidamos después del resto. Y nos vamos a convertir en un estado genocida. Señores, muchas gracias. Así se cumple